Gloria a Dios. Dios bendiga. Muy buenas noches en este día 2 de noviembre. Amén. Mi nombre es Francisco Monción. Vamos a estar compartiendo un rato la palabra de Dios. Casado por la misericordia de Cristo. Tengo 2 niños y una niña muy bella. Gracias a Dios y a su palabra que nos lo permite en su plan. Hablamos desde la provincia de Montecristi, República Dominicana. Línea noroeste, como he dicho en mi video anterior. Vengo de la Asamblea de Dios, pastora Ramonita Lamis y Osvaldo Riva. Queremos tratar y queremos hablar. Aquí tengo un bosquejo, si usted ve que volteo o miro hacia el lado, porque aquí lo tengo y voy a estar mirando constantemente. Queremos hablar un poco sobre la Gran Comisión. Eso es importante. Yo entiendo y comprendo a través de las Escrituras de que este tema de la predicación o de la expansión de la buena noticia del Evangelio, de la palabra de Dios, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos ver, aunque el Evangelio no existía en el Antiguo Testamento, podemos ver que a través de Moisés, que es el principal, y después de todos los profetas, podemos ver que hay un énfasis constantemente sobre las palabras de Dios. Aunque la palabra Evangelio no existía, sí existía esa noticia que Dios quería darle a ellos, al pueblo de Israel, para que ellos perseveraran en la palabra de Dios, para que ellos fueran instruidos y para que ellos recibiesen ese mensaje que podía perdurar la nación y también ellos dentro de los límites y las ordenanzas que Dios les había dado antes de entrar a la tierra. En ese sentido sí existía esa palabra porque era una predicación sobre Moisés. En el caso de Deuteronomio, reuniendo, recopilando toda la ley. Incluso Deuteronomio es prácticamente una copia o una segunda ley. Entonces en esta segunda ley, Moisés recopila todo lo que había dicho a través del desierto y le da mandamientos. Y todos los mandamientos, por ejemplo en Deuteronomio 28, están condicionados. Todas las promesas de Dios fueron condicionadas entre la maldición y la bendición. Dios los iba a bendecir siempre y cuando ellos acataran, obedecieran o cumplieran el pacto, ¿verdad?, que ellos hubiesen concertado, o un convenio entre Dios y ese pueblo, la promesa de un Mesías, de un reinado justo y todas esas cosas. Y no obstante, ellos quebrantaron, rompieron el pacto, rompieron el convenio, y Dios los castigaba, enviaba reyes, enviaba pueblos que los cautivaban. Y cuando ellos clamaban, Dios, movido a misericordia, dice que se acordaba de su pacto, de Abraham, de Isaac, de Jacob y a su siervo David, y así sucesivamente hasta que llegó Cristo. Pero venido Cristo, podemos ver que Juan el Bautista había profetizado varios años antes, cientos de años antes, y Juan viene con un mensaje de arrepentimiento, bautizando para arrepentimiento, o sea, preparando el camino. Esto equivale a cuando un presidente va para una ciudad, o un rey, los gobernantes preparan esa ciudad para que reciban a ese presidente. En este caso, Juan el Bautista estaba enderezando la senda del Señor para encontrar un pueblo bien dispuesto, para hacer el corazón de los hijos volver a los padres, de los padres a los hijos. Pero quiero comenzar con una cita. Vamos a utilizar varias porque hay miles y cientos, mucho material sobre este tema. Pero podemos ver cuando Jesús principia su ministerio. Aquí en la Biblia podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 1, la palabra de Dios, versículo 14, versículo 15. Dice aquí, en el nombre de Jesús. Hay referencia también en Mateo 4, de 12 al 17, y en Lucas 4, 14 y 15. El que quiera buscarlo en su casa, el que está viendo y el que va a ver también. Mi tía Bella, Dios te bendiga mucho. Dice aquí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, o sea, era una provincia también de Jerusalén, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado, o el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces de esto te quiero hablar. Aquí sale la palabra otra vez, evangelio. Podemos ver que desde que Juan el Bautista fue encarcelado, podemos buscar su historia en Mateo 11 y Mateo 14, cuando Jesús da testimonio de Juan, le dice el pueblo, porque ¿qué ustedes salieron a ver? ¿A un hombre con milón y bebedor o a uno que es sacudido? Entonces habla de Juan y dice que él era aquel que había de venir. Mírenlo aquí, que si quieren recibirle ese profeta Elías.
podemos ver que después de esto Juan, Herodes, usted sabe la historia, Herodes se enamora de la mujer de su hermano, esta muchacha es contraria, Juan se opone a eso, Herodes respetaba a Juan, ella danza, le agrada a Herodes, entonces esta mujer astuta le mandó a cortar la cabeza a Juan. Y el relato de Marcos dice que después que Juan fue encarcelado, que Jesucristo escuchó que fue encarcelado, él vino a Galilea predicando el evangelio, y Juan decía esta palabra, Jesús decía esta palabra: el tiempo se ha cumplido. Eso es un paréntesis. ¿Qué quiere decir que el tiempo se ha cumplido? Que Jesús fue profetizado, por ejemplo, en caso del profeta Isaías, profeta mesiánico, de 600 a 750 años antes de Cristo. Fue profetizado de que vendría un reinado justo. Se le prometió a David el pacto davínico, que vendría de su descendencia, vendría un Mesías, vendría un libertador, vendría uno que se iba a sentar en el trono de David su padre y reinaría para siempre. Como se le dijo a María en la visión de Lucas, cuando tiene un encuentro, Lucas registra en su capítulo 2, cuando el ángel se le aparece a María, de que Dios daría la llave de su trono a David, de David su padre, de que se sentaría en el trono de David y que reinaría para siempre. Entonces, podemos ver, el tema que vamos a tratar hoy es por qué es importante la gran comisión, el mensaje, por qué es importante la predicación del evangelio, porque el evangelio lleva consigo vida, el evangelio lleva consigo restauración, bendición para cada matrimonio, para cada hogar, para cada familia, para los matrimonios que están destruidos, que están, el esposo es infiel, las esposas infieles, están emocionalmente destrozados, pero Cristo vino a restaurar el núcleo familiar a través del evangelio, para que el hombre y la mujer entiendan cuál es el rol que cada uno debe de desenvolver. Entonces podemos ver que Cristo dio su vida por el evangelio. Podemos ver que Cristo predicaba la palabra de Dios sin descanso, sin cesar, en fuera de tiempo y en tiempo, como quiera. Entonces nosotros queremos hablar de esto. Podemos ver a través del libro de Marcos que Jesús llega a cierta provincia y comienza a predicar esta palabra del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Dice que es volverse atrás, es desistir, es un cambio de mentalidad, de pensamiento, de comportamiento, de dirección. Vamos a buscar una cita en Mateo 28. Después que Jesucristo resucita, después que Jesucristo se aparece a sus discípulos y les reprocha su incredulidad y lo cuestiona, y la cual hay un contexto muy bello, podemos ver después que Marcos también lo registra en capítulo 16, en su último capítulo. Podemos ver que aquí Jesús dice, primero habla el escritor y después habla Cristo. Podemos ver la palabra ahora del escritor. Dice: pero los 11 discípulos, recuérdense que Judas se ahorcó después que le entregó, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Cristo le había indicado, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como en el caso de Esteban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad, toda autoridad, todo dominio, todo gobierno, toda majestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús le está explicando, se presentó, resucitó y le habló diciendo: toda potestad, todo dominio, toda autoridad, todo control, como dice según Colosenses 1:16, de que Dios sujetó a Él todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean visibles o invisibles, todo fue creado por Él y para la gloria de Él mismo. Entonces le dice: por tanto, es una condición de afirmar, como quien dice, por el resultado, yo le voy a decir esto, le está dando una orden: y hacer discípulos a todas las naciones, no limitaba simplemente a Israel, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver que cuando Cristo resucita, Cristo le habla, Cristo le dice: miren, este mensaje es importante. En una ocasión cuando Cristo lo comisiona, en Mateo 10, en Lucas 10, los 70 y los apóstoles, los manda de dos en dos, y Él le dice:
de gracia recibiste, o sea, de gracia ustedes recibieron, también de gracia ustedes deben dar, resucitar muertos, sanar enfermos, sanar leprosos, y prediquen el evangelio. O sea, él le habló y a todos los hogares donde ustedes vayan, digan, paz a vosotros, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Cristo, el mensaje profético, el Mesías, el Cristo, la palabra griega, el ungido, el enviado, el designado por Dios para la salvación, la redención de toda la humanidad. Este evangelio es tan importante, que Pablo dice en 1 Timoteo 1:10, porque Cristo sacó a luz, la vida y la inmortalidad por la predicación del evangelio. Entonces, este evangelio por el cual Cristo dio su vida y sus apóstoles, hay iglesias, vemos personas, vemos hoy en día líderes que no estamos haciendo la obra de Dios. No estamos predicando el mensaje como se tiene que predicar. No estamos predicando el arrepentimiento. No estamos predicando el bautismo. No estamos predicando los dones de Dios. No estamos predicando las enseñanzas de la palabra. La santificación. No estamos predicando la regeneración. No estamos predicando la doctrina de fe, de resurrección y de esperanza que le esperan a los que creen en Dios. En este mundo caído, en este mundo de corrupción, en este mundo de lujuria, de pecado, de maldad, de sensualidad en la humanidad, en las jóvenes. Hoy día podemos ver el matrimonio, el adulterio, familias rotas, mujeres heridas, hombres heridos. ¿Por qué? Porque no se está llevando el evangelio a las familias. Necesitamos que el mensaje de la palabra alcance a la familia. Necesitamos que la familia reciban este mensaje tan importante que puede cambiar su vida, puede cambiar su entorno, su sociedad. Incluso podemos ver que en el tiempo de la palabra de Dios, en el tiempo bíblico, hubo un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, la ciudad de Tarso, una colonia romana, un pueblo romano. Podemos ver que este hombre perseguía a los del camino, a los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, porque los seguidores de Jesús predicaban el evangelio, y el evangelio se estaba expandiendo sobre todo el mundo antiguo en aquella época, sobre el imperio romano, sobre Damasco, sobre Fenicia, sobre Egipto. Por todos los lugares el evangelio de Dios se iba a expandir. Entonces los judíos, resentidos de que se predicase en el nombre de Jesús, quisieron idear un plan, utilizaron a Pablo como un instrumento, que en ese entonces se llamaba Saulo. Dice que este hombre buscó cartas donde los principales sacerdotes, para ir a apresar en Damasco, si encontrabas algunos discípulos en aquel lugar. Gloria a Dios. Entonces cuando este hombre va de camino, tiene un encuentro con Jesús, el Señor se le aparece de una forma glorificada y le contesta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya, porque perseguía a la iglesia del Señor. Y tiene un encuentro con Dios, dura 3 días ciego, Dios lo trata con él. Y vemos entonces que este hombre se vuelve predicador del evangelio. Este hombre esparce el evangelio por el imperio romano entero. Y podemos ver en unos versículos más adelante que vamos a buscar cómo Pablo interactuando con la palabra, con el evangelio. Porque dice, porque he presentado a todo el mundo gratuitamente el evangelio. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio, si no predicar el evangelio. Porque como quiera me ha sido encomendado, me ha sido dado. Vamos a leer un texto que me llama mucho la atención en la palabra de Dios. Cuando la Biblia se esparce. Por ejemplo, el libro de Hechos, escrito por Lucas, doctor, amigo de Pablo y apóstol también, constituido, el apóstol Lucas, el escritor también del libro de Lucas. Incluso en la antigüedad era un solo libro, un solo tomo. Y luego nuestro canon cristiano se dividieron. Cuando se estaba organizando el canon, tiene que ver con las organizaciones de los libros de la Biblia. Podemos ver que en Hechos, capítulo 8, Pablo persigue la iglesia. Pero dentro de esa sesión podemos ver que el escritor hace un paréntesis y él habla y él dice la predicación del evangelio en Samaria. Vamos a leer un poco. Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Usted no tiene que buscarlo, simplemente escuche y luego que la transmisión termine usted puede analizarla, pero si usted puede escribir, escríbalo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este hombre, sobre Felipe. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quiénes fueron los que fueron esparcidos? Recuerde, dice, que el antecedente histórico de este libro, el libro 7, capítulo 7, había un hombre que se llamaba Esteban. Esteban también era un servidor, un diácono de la iglesia,
se convirtió en un predicador y los judíos lo mataron. Entre ellos Pablo participó, como decía anteriormente, o consintió en la muerte de Esteban. A causa de eso se armó una persecución sobre los judíos que seguían a Jesús y fueron dispersos sobre diferentes lugares en ese entonces. Y entre esas personas que fueron esparcidas, aquí encontramos un hombre que vamos a ver más adelante, que dice aquí: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando el evangelio. Entonces Felipe, que era un evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, llegó a Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién? A Cristo, su promesa y todo lo que conllevaba. Le predicaba a Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Paralíticos y cojos, y personas que tenían espíritu inmundo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow, mire qué chulo, hermano. Podemos ver que el primero que predicó realmente fue Jesús. Cuando en Juan capítulo 4, Jesús está cansado, manda a sus discípulos a la ciudad a buscar comida. Mientras tanto, se topó con una mujer samaritana, usted conoce la historia, y Jesús le presenta el evangelio. Jesús le dice a esta mujer: ve y busca a tu marido, y ven, y ella le dijo: no tengo marido, y trata con Jesús. Y esta mujer va y anuncia que ella encontró al Mesías y que hablaban los profetas. Y Jesús se queda con ellos unos cuantos días y les predicaba el evangelio. Podemos ver que años después que Cristo muere, décadas después, esta gente dice así, que había gran gozo, hermano, en la ciudad. Cuando el evangelio de Dios llega a un pueblo, a una ciudad, a una vida, tu vida se llena de gozo. ¿Por qué? Porque si tú vivías una vida desordenada, en la concupiscencia, en la lujuria, en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en el maltrato, una vida preocupada, de depresión, menospreciada, sintiéndote menos, insatisfecho. Cuando el evangelio de Dios llega a tu vida, como dice Romano, el apóstol Pablo ministrando, dice que el evangelio no consiste en comida ni en bebida, sino que el evangelio consiste en ¿qué? El reino de Dios, el evangelio consiste en ¿qué? En justicia, en paz y en gozo del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el evangelio, tenemos la justicia, tenemos la paz, tenemos el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Dios te bendiga, Neudi. Cristo te ama. Hay que buscar del evangelio de Jesucristo, Daniel. Déjenlo entrar en su vida para que haga algo, para que ese gozo, para que esa paz de Cristo abunde en sus corazones. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón. Vamos, qué detalle nos da la Biblia de este hombre. Que antes ejercía la magia. Dice que cuando Felipe llega a Samaria, esta ciudad tiene un gran gozo. Pero que había un hombre, eso es una condición, pero que había un hombre que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, este hombre utilizaba la magia. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Cuando Felipe llega, Felipe encuentra a un hombre que estaba ejerciendo la magia. Podemos ver en nuestros tiempos que hay gente que también ejerce magia negra, magia blanca, brujería, hechicería, leen la carta, leen la taza, leen baraja, leen la mano, leen no sé cuánta cosa. Pero cuando el evangelio de Dios llega, el evangelio de Dios liberta, cambia. Miren un hecho bíblico. Y hasta ahora no hay un libro más seguro, más confiable, más fidedigno, según los arqueólogos y mucha gente estudiada, que la Biblia es verídica, es algo real, es algo verdadero, es algo que no puede fallar, es algo que no puede errar, es inerrante, es infalible, no se equivoca la palabra de Dios. Así que la gente oía atentamente a este hombre diciendo: este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas
les había engañado mucho tiempo. Oye lo que dice la Biblia de este hombre, que con esa arte de magia, este hombre engañaba al pueblo mucho tiempo, aleluya. Engañaba al pueblo de Samaria por mucho tiempo. Vamos a ver qué sigue diciendo. Pero cuando, aquí hay un pero, eso es una condición, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, quedaba atónito, quedó sorprendido, quedó atemorizado, quedó incómodo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Esto es en vivo, denme un segundito. Bien, perdonen la interrupción porque mi esposa está para la iglesia y tengo la nena en la casa y está gritando un poquito, le puse el bobo. Bien, entonces cuando creyeron a Felipe, dice que muchos hombres y muchas mujeres se bautizaban y acudían al llamado. Dice que también creyó Simón mismo, que antes ejercía la magia y engañaba a muchas personas. Y la historia sigue narrando, dice que cuando los apóstoles, que son entre Pedro, Pablo y aquellos que estaban, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Ellos envían a los apóstoles, cuando ellos escuchan que Samaria recibió el evangelio, recibió la palabra de Dios, recibió el mensaje que podía cambiar ese pueblo, esa nación, ellos envían a los apóstoles. Dice que los apóstoles fueron y oraron por ellos, impusieron la mano sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios para cambiar sus vidas, para llevar una vida diferente. Si tú no puedes salir del alcohol, si tú no puedes salir de las drogas, si tú no puedes salir de los vicios, de la prostitución, de la corrupción, si tú no puedes salir de una vida, aleluya, de que tú no puedes serle fiel a tu esposa, de que tú no puedes conformarte con tu esposa, de que te sientes insatisfecho, ese deseo interno Dios puede sustituirlo por su paz, por su presencia, por su gozo, aleluya. Cuando esta persona dice aquí, vuelvo atrás otra vez, dice así que había gran gozo en aquella ciudad, aleluya, había mucho gozo, había mucha esperanza, porque había un mensaje de salvación, había un mensaje de esperanza. Entonces, en la predicación del evangelio es que se expande la paz sobre las sociedades. Podemos ver que Felipe también con el etíope, van para adelante en el versículo 26, dice que vino un eunuco de Candace, y este hombre vino a adorar a Jerusalén, de la reina de Etiopía. Este hombre vino con un tesoro de para allá, compró unos rollos, unos pergaminos, y dice que Dios mueve a Felipe hacia el desierto, y Felipe comienza a predicar, y Felipe le presenta el evangelio de Jesucristo, aleluya. Este hombre se va gozoso, se va contento. Aquí aparece otra vez la palabra gozo, podemos ver, aleluya. Dice que respondiendo el eunuco a Felipe, dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando en esta escritura, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondió y dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso, con un gozo que solamente Dios da, con una paz que solamente Dios puede dar, porque el fruto del Espíritu es gozo, hermano, gozo. Yo tengo un gozo en mi alma,
gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, es como un río. Entonces es como un río de agua viva, que aunque usted tenga problemas, que aunque haya situaciones, que aunque hayan desgracia, hay esperanza, porque el Evangelio tenemos que predicarlo, tenemos que esparcirlo, el Evangelio tenemos que anunciarlo. Vamos a ver un segundo texto que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a ver cuando Pablo establece en Éfeso una organización misionera para alcanzar el mundo antiguo. El texto dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, o en la iglesia de hoy en día, habló con denuedo, con capacidad, por espacio de 3 meses, discutiendo y convenciendo acerca del reino de Dios, o sea, del Evangelio, predicándolo. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y oye lo que dice la Biblia en este detalle. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban o habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire qué dato hay aquí. Vamos a poner la Biblia aquí, vamos a hacer un énfasis. Oye lo que nos dice el texto. Oye lo que el texto puede decirnos. Pablo predica por 3 meses. Luego, después que Pablo predica por esos 3 meses, hay una resistencia, hay una oposición en ese. Entonces aparta a los discípulos y se concentra en una escuela de un tal Tirano. Y allí levanta un viaje misionero, una misión, establece desde ahí una sede que dura 2 años enteros, de tal manera que toda Asia, todos los judíos que habitaban en ese contorno y en esos lugares adyacentes, cercanos, lejanos, remotos, todos escucharon el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de juicio, el mensaje de salvación, el mensaje, aleluya, condenatorio también, porque es un mensaje condenatorio. Hay que decir lo que enseña el Evangelio enseña y habla, que los que aborrecen a Dios tendrán su paga, que los que no reciben a Cristo tendrán su paga, serán juzgados, serán condenados en el fuego eterno que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, Mateo 25, Marcos 10:45. Podemos ver en muchísimos textos que Cristo mismo habló de un juicio, pero también hay un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna. El que cree en mí tendrá vida. Y yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Juan 10:9 y 10:10. Yo soy la puerta, y el que por mí entra encontrará pasto, hallará lugar, hallará vida, encontrará morada. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre, no tendrá sed. Yo soy la vida eterna, aleluya. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el Dios viviente. Entonces podemos ver que Pablo, los judíos celebraban fiestas anuales, y todos los judíos que iban a celebrar la fiesta en la sinagoga, donde había una comunidad judía, Pablo predicaba, Pablo exponía el Evangelio cada día, discutía cada día, y ese Evangelio se esparció por la Asia entera, y el mensaje fue predicado. Necesitamos, hermanos, obedecer la voz de Jesús, de comisionar, de idear un plan, de tener métodos bíblicos para proyectar el Evangelio a los barrios, a las comunidades, a las zonas urbanas, a las ciudades. Necesitamos proyectarnos, mis amigos hermanos, porque esto es bíblico. Podemos ver otros textos, aleluya, gloria a Dios, en el libro de Hechos. El mismo Pablo hablando, aleluya, en Hechos capítulo 28. Podemos ver, y dice Pablo aquí, habiéndole señalado un día, hablando de los judíos, cuando cayó preso en Roma, que lo soltaron, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, aleluya, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían, o sea, algunos estaban de acuerdo a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de ustedes se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos
han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón, para que yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ahí estamos nosotros, esta es salvación de Dios, hermano. Después que usted muere, usted va a morir algún día, usted va a tener que morir, aunque usted no lo crea. Usted va a tener que morir. Todo lo que usted posee y lo que no posee se va a quedar, el nombre, la fama, el título, el esposo, el carro, el motor, el teléfono. Todo se va a quedar, aleluya. Hebreo 10:39, Hebreo 9:27, dice, porque está establecido los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Y dice que Cristo va a aparecer por segunda vez, pero sin relación con el pecado, aleluya. Así que arrepiéntete, deja tu corrupción. Porque dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean. La gente anda, conforme a Efesios 2, haciendo la voluntad de la mente y de los pensamientos, atado por el diablo, atado por el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, siendo llevado por toda corriente de las concupiscencias del príncipe del aire, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, lo tiene atado en la mente y en el corazón. Tiene su conciencia tan cauterizada. Pero la palabra de Dios puede libertarte, la palabra de Dios puede renovarte. De Él ha venido, aleluya, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Yo he venido para deshacer, para quitar, para abolir la obra de Satanás, aleluya. Jesucristo te ama, mi hermano, aleluya. Jesucristo te ama, Johnny. Ya tú sabes, Cristo te ama, levántate. En el nombre de Jesús. Iván Antonio Rivas Sánchez, Dios te bendiga, Jesucristo te ama. Johnny de Jesús Tati, Cristo te ama. Levántate como hombre de Dios en el nombre de Jesús. Y oye lo que continúa diciendo. Recuérdense que Pablo murió encarcelado. Este es su primer encarcelamiento. Él apeló a César. En ese tiempo, el César Nerón era el que estaba en el tiempo de Pablo. Pablo apeló directamente a César. Y después fue suelto. Y mira lo que dice la palabra del apóstol Pablo. Y hay cientos de textos, pero quise compartir, aleluya, este momento de la palabra de Dios. Quise compartir, aleluya. Oye lo que dice el mensaje de salvación. Dice aquí: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y recibía a todos los que llegaban a él. O sea, Pablo duró, aleluya, 2 años enteros después que él, aún estando preso, predicaba en la cárcel. Y como pudimos ver en el libro anterior, duró 2 años en Asia, en Éfeso, un distrito, aleluya, del imperio. Y desde ahí preparó una escuela y un plan misionero que alcanzó toda Asia. Quiere decir que el continente o el mundo entero que existía en ese entonces, porque recuérdense que nuestro continente fue descubierto por Cristóbal Colón, como bien sabemos, en el año 1492, quiere decir que prácticamente esto era desconocido. Nada más existía el continente asiático, europeo y así sucesivamente. Y toda Europa, todo ese mensaje, Roma, el imperio, Italia, Francia, todo ese continente fueron alcanzados por el mensaje del apóstol Pablo a través de los judíos. ¿Por qué? Porque el evangelio en ese entonces eran como los haitianos ahora. Perdónenme que haga esta alegoría en ese sentido. Que los haitianos, por sus necesidades geopolíticas o económicas, financieras dentro de su nación, se ven obligados a irse a otros pueblos, a otros países, de tal manera que son como una plaga. No que ellos son plaga, sino comparándola que se esparcen, como el COVID que se esparció por el mundo entero. Pero cuando hay personas que están dispuestas a predicar el evangelio, la palabra de Dios, a esparcir el mensaje de Jesucristo, nosotros estaremos en condiciones para esparcir el mensaje, para dar el mensaje, para que otras personas escuchen, para que los matrimonios sean renovados, sean restaurados, los esposos entiendan cuál es la posición, las mujeres entiendan cuál es su posición y podamos educar familia saludable, sana, un núcleo. Porque mire que lo que pasa en estos días, que a un niño o una niña criarse sin su padre o sin su madre, con su abuelo, con otro tutor que no sea su padre legítimo, hay un rol que el padre tiene que desenvolver en la autoestima de esa persona. Por eso que usted ve, si usted hace un análisis
intuitivo, sociológico, sobre la delincuencia en nuestro país actualmente, nos podemos caracterizar de que el 95% de los delincuentes están desde los 15, 14, 13 hasta los 30 años. Quiere decir que el promedio de esos niños, si estudiamos su antecedente histórico y nos vamos al pasado de ellos, a su niñez, es probable que ellos vengan de un hogar sin padre, sin madre, de un hogar donde la mamá era prostituta, donde el papá era alcohólico o era drogadicto, o la mamá era alcohólica y viceversa, o donde la abuela golpeaba al abuelo, la abuela, el papá a la mamá, y así sucesivamente, donde no tenían educación, vivían en extrema pobreza. Aunque ser pobre no quiere decir que tú no seas educado, porque hay una gran diferencia entre tú ser pobre y no tener educación. Lo que estoy diciendo es que a los padres no tener un núcleo estable, no tener un patrón de conducta, cómo crear a un hijo, a un niño, puede ser afectado. Y por eso usted ve que los niños se refugian a temprana edad en las drogas, en el alcohol, en el atraco, en la muerte, y en el homosexualismo, en el lesbianismo, la prostitución, en la vida de gángster y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todos esos problemas, como le decía, se deben a nuestras generaciones pasadas. No conocieron a Dios, vivían alejados de Dios. El pecado, la maldición hereditaria del pecado, la corrupción y todas esas cosas afectan. Por eso tú y yo, los que conocemos el Evangelio, los que estamos apartados actualmente o que no conocen, tenemos el compromiso, hermano, de predicar este Evangelio. Cristo dio su vida por este Evangelio. Los apóstoles dieron su vida por este Evangelio. Los discípulos del primer siglo fueron crucificados, hermano. 300 años de persecución. Aquí lo pueden estudiar, el que tenga ese libro se lo recomiendo. La historia de la iglesia. Podemos ver que hubo 300 años de persecución imperial, donde la iglesia moría en el Coliseo, donde eran apedreados, donde eran acarreados. Por ejemplo, Nerón, César Nerón, uno de los Césares de la dinastía, en un momento determinado se fue de la ciudad, la mandó a incendiar, mandó a crucificar a cientos, miles de cristianos en una cruz crucificados, y lo prendí en candela, y así sucesivamente. Pero todo eso era por causa del Evangelio, porque él decía que todo el mal y toda la corrupción que existía dentro de su imperio era por causa de ese mensaje. Pero aún así el Evangelio no pudo ser detenido, el Evangelio se esparció por el mundo entero. Entonces tú y yo fuimos llamados, hermano, a ser mártires por el Evangelio. Como dijo Pablo en su última carta, su último escrito a su hijo Timoteo, dice que he acabado la obra, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, mi hermano, porque al fin y al cabo, dice Pablo, Dios me dará la corona de vida, aleluya, y no solamente a mí, sino también a todo aquel, aleluya, que haya perseverado, que haya sido fiel. Porque ninguno que milita, aleluya, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le fue tomado por soldado, a su maestro. Y ninguno que siembra, dice Pablo, una metáfora en esta alegoría, ninguno que siembra, aleluya, puede comer o participar de la cosecha sin antes no trabaja, aleluya, si antes no labra la tierra, aleluya. Y ninguno que corre, si no lucha legítimamente, no puede obtener esa corona. Entonces, corramos de tal manera hasta que la obtengamos. Sembremos hasta que cosechemos esa vida eterna, aleluya. Gálatas dice, capítulo 6, versículo 7, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, aleluya. Porque lo que siembran para la carne, Romanos capítulo 8, de la carne cosecharán muerte, ahí mismo dice ese contexto. Pero lo que siembran para el espíritu cosecharán vida. Romanos 8, 9, porque los que son del espíritu piensan en la cosa del espíritu, o actúan, se dirigen por el espíritu, pero los que son de la carne, los que son de la naturaleza pecaminosa, piensan y actúan y buscan y hacen esas cosas pecaminosas que son adulterio, fornicación, hechicería, brujería, pleito, disensiones, toda la porquería, la diablura y la suciedad que usted se pueda imaginar. Pero los que están en Dios buscan la cosa de Dios, Colosenses 3, porque donde está escrito, si somos de Cristo, busquemos la cosa de Él, porque nuestra vida, dice, porque nuestra vida está escondida en Cristo, o en Dios a través de Cristo, aleluya. Porque cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, también nosotros nos manifestaremos con Él. Esta es la esperanza, mi hermano. Por tanto, oro y digo y ruego que sea apartada de nosotros toda corrupción. Se dice, quítense pues toda amargura, todo enojo, toda corrupción, todo lo que a Dios nos agrade de nosotros, y vivamos una vida de gozo, una vida de paz, seamos renovados, dice Romanos 12:2, en el espíritu de nuestro entendimiento, para que comprobemos, para que sepamos, para que experimentemos, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es la voluntad de Dios es agradable,
es buena, es perfecta, aleluya. Pero la voluntad del diablo es muerte, la voluntad del diablo es destrucción, la voluntad del diablo es ruina, aleluya. Por ahora mismo la última palabra la tienes tú, la tengo yo. Porque si el diablo hubiese tenido la última palabra, nadie hubiese existido, porque él vino a matar, porque él vino a destruir. Pero si Dios hubiese tenido la última palabra, también el mundo entero ha sido cristiano, porque Primera de Pedro dice que él vino para que nadie se pierda, sino para que todos procedan en un arrepentimiento. Depende de ti, depende de mí, aleluya, si aceptamos ese evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Arrepintámonos pues del pecado y reconozcamos, como el hijo pródigo, Dios te está llamando, aleluya. Lucas 15, 11 al 32. Por el verso 17 mantiene el mensaje exegético. Dice que volviendo en sí, o sea, hacer conciencia. Dice que él volviendo en sí dijo, vuelve en tu corazón, aleluya. Ahora analiza tu vida en este momento. Analiza en tu vida, hermano. Oye lo que dice esta música, aleluya. Dice que volviendo en sí, dijo, aleluya. ¿Cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en las casas de mi padre tienen abundancia de comida? Y yo aquí me estoy muriendo del hambre, aleluya. Por él no solamente lo digo, sino que él dijo, me levantaré e iré donde mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno, aleluya, de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, aleluya. Dice que cuando él va, su padre lo ve a lo lejos, simbolizando el amor de Dios, aleluya. Y dice que se echó a llorar sobre su cuello. Dice que el padre fue movido a misericordia. Dios, un Dios de misericordia, aleluya. Ven a sus caminos. Oye lo que dice esta alabanza, aleluya. Vuelve a Dios, hermano, vuelve, amigo. Tú que estás en la iglesia y todavía no has encontrado el sentido de tu vida, no conoce todavía el evangelio verdadero, la salvación. Porque una cosa es que tú hayas conocido el evangelio, pero que en tu corazón tú tengas, aleluya, esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo para no pecar, ese temor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Oh Señor, al poder de Jesús. Gloria a Dios. Oh, Dios te bendiga mucho, Andrés, y Dios lo hará. Dios tiene el dominio, Dios tiene el control. Dios te bendiga, Catherine, Cristo te ama mucho, aleluya. Mi tía bella, Indra, Dios te bendiga, Cristo te ama. Él quiere cambiar sus vidas. Neudi, Dios te bendiga mucho, desde Luperón. Aleluya, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Cristo te ama mucho, mi hermano, de verdad. Dios es bueno, Giovanni también, mi tío. Dios te bendiga, Giovanni, te quiero mucho, mi hermano. Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, Dios es poderoso, aleluya. Dios es real. Arimendi García, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y todo aquel que ha apoyado, aleluya, esta transmisión. Esposa, Dios te bendiga también en el nombre de Cristo. Hay poder en Dios, hermano, hay poder, es tiempo ya, es tiempo. Aleluya, por más que usted crea, cuando usted cae la noche, usted bebe, usted hace lo que haga y al fin hay un vacío en su corazón, aleluya, que solamente Cristo puede llenarlo. Dice, mi paz yo os dejo, aleluya, mi paz les doy. Y mi paz no es como el mundo la da, aleluya, porque la paz del mundo es momentánea. Ahora mismo usted está tomando, está bebiendo, está fumando un bate de marihuana, te está dando 2 patas de perico, está cogiendo un hombre que no es tuyo, está cogiendo una mujer que no es tuya. Y eso es un momento de placer, pero luego ya pasa. Por el gozo eterno que Dios da es permanente. Dice que los que crean en Él serán, dice que creen en mí, dice Jesús, como enseñan las Escrituras, que su interior correrán ríos de aguas vivas, aleluya, agua verdadera, que fluyen, que fluyen, que fluyen, todo estará bien, aleluya, todo estará bien. Oh, Dios tiene el control, todo estará bien, aleluya. Todo estará bien, todo estará bien, aleluya. Dios es nuestra recompensa. Gloria a Dios. Oh, sí. Gloria a Dios. Al poder de Jesús. Aleluya. Dios es nuestra recompensa, mi hermano.
Esa es la recompensa de la vida eterna, que cuando tú mueres, hermano, Dios te va a llevar a un lugar de paz. No hay nada más bello que eso. Que tú sepas que el día que tú mueras partirás al reino de los cielos. Vale la pena, hermano. Vale la pena sufrir por el Evangelio. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Vale la pena sufrir por el Evangelio, hermano. Como dice Pedro, porque si nosotros sufrimos y no somos cristianos y lo soportamos, aleluya. Dice, ¿y cuánto más si sufrimos por causa del Evangelio? Dice, claro, esto es así. Dice, porque también Cristo murió por nosotros dejando un ejemplo. Pero si nosotros sufrimos por el Evangelio, ciertamente esto merece aprobación. Esto es aprobado delante de Dios. Porque para eso fuimos llamados, para que suframos por causa de Cristo. Pero si sufrimos por Cristo, dice, también nosotros reinaremos con Él cuando Él resucite. Porque si vivimos, para Él vivimos. Pero si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, hermanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga hasta ahí. Levántense en Dios, oren la Biblia. Mediten en la Biblia, practiquen la Biblia. Oren por la mañana, oren por la tarde. Oren cada vez que tengan una oportunidad. Clamen en sus mentes, digan al Espíritu Santo. Como dice Pablo en Efesios 5:18. Sed pues llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Hablando entre vosotros con cántico, con himno, con salmos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones. Aleluya. Alabemos a Dios. Dice porque la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Aleluya. Y esta es la voluntad de Dios, que demos gracia en cada momento, en cada situación. Aleluya, Andrés, y la palabra lo enseña claro y te lo dice. Porque a los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas ayudan a bien. No importa la situación, no importa el momento que tú estés viviendo. Todas las cosas, aleluya, obran, encaminan, se preparan para bien. Hay un escenario que Dios está preparando. Dios tiene todo orquestado, Dios tiene todo preparado, amigo, hermano. Dios tiene un plan perfecto, aleluya. Aún lo que tú creas, lo que tú no entiendas, como dijo a Jeremías, aleluya. ¿Acaso hay algo imposible para mí, Jeremías? Yo estando preso en la cárcel. ¿Hay algo, Jeremías, que yo no pueda hacer? ¿Hay algo que se pueda ocultar de mis ojos y de mi mano? No. Yo te conocí, Jeremías, desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que tú vas en este texto que se aplica. Yo sé que tú vas a tener el problema en el futuro. Yo sé que te van a apedrear. Yo sé que te van a bofetear. Yo sé que te van a meter en una cisterna en la cárcel. Pero yo también tengo el poder para sacarte y para guardarte. Y aún si Dios permite que tú mueras apedreado como muchos profetas, yo soy tu Dios, aleluya. Aún cuando nos veamos en el horno de fuego, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, ellos dijeron una palabra muy bella. O sea, nosotros no te vamos a dar razón, Rey, sobre este asunto. Pero si nuestro Dios no nos libre, como quiera que no nos libre, pero como quiera no nos postraremos. Porque yo entendía que si la voluntad de Dios era que ellos murieran así, ellos iban a adorar, aleluya. Porque no siempre vamos a morir bien. El único que murió de muerte natural fue Juan. Pedro murió crucificado, Esteban murió apedreado, Pedro crucificado, Pablo en la cárcel. Se dice de la mayoría, uno de ellos murió, Santiago lo tiraron del templo, después lo apedrearon. Y usted ve la historia de la Biblia, hermano. La Biblia no nos dice de qué muerte vamos a morir. La Biblia lo que nos da garantía es para después de la muerte. Jesús dijo, porque el que me sirve y el que venza se va a sentar donde yo me he sentado. Y mi servidor va a estar donde yo estoy. Aleluya. El que me sirve va a estar donde yo estoy. Y el que venciere como yo he vencido, le daré que se siente en un trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Gloria a Dios. Dios es nuestra recompensa, hermano. Dios es nuestra recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es nuestra recompensa. Levántate, hermano, a tiempo, levantémonos. Estas son palabras poderosas, hermano, pero si usted la cree. Si usted no la cree, hermano, no va a tener ningún efecto. Hay una palabra en Hebreos que el escritor dice, ¿cuáles fueron los que quedaron postrados en el desierto? ¿Acaso no fue aquellos? Dice que dudaron y que su oír no fue acompañado de fe. No fue todo, hermano, y vieron todos fueron bautizados en la nube de agua, todos cruzaron el mar, todos vieron los milagros, pero no todos llegaron a aquella tierra. No todos van a llegar al cielo.
no todos van a obtener resultados porque no van a tener una fe genuina. No estarán dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Pero si tú estás dispuesto, Dios te dice en esta alabanza todo lo que tiene que decirte. Gloria a Dios. Nada en Dios se perderá, aleluya. Oh, gloria a Dios. Nada en Dios se perderá, esa es nuestra seguridad, aleluya. Tus cuerdas de amores, aleluya. Como dijo David, tus cuerdas han caído sobre lugares deleitosos, aleluya. Y es buena la heredad que me ha tocado. Sus cuerdas de amor cayeron sobre nosotros. Y ahí que viene ese texto, aleluya. Cayeron sobre mí, sobre ti, aleluya. Wow, wow. Oye, amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Oh, gloria a Dios. Es tu amor que te levanta, aleluya. El que te da paz, te da seguridad de lo que vendrá. Dios tienes el control, Él no pierdes el control. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo tiene el dominio, aleluya. El eco de su voz en nuestro interior, aleluya. En nuestro interior, eso es lo más bello que hay. Su palabra en nuestro interior, su presencia, su espíritu viviendo en nosotros. ¿Acaso ustedes no saben que vive en nosotros? Y que fuimos comprados a precio de sangre. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Ya tú sabes, estaremos transmitiendo nuevamente. Gózate en Dios en el nombre de Jesús.